La diarrea crónica es aquella que se prolonga en el tiempo durante al menos 2 semanas de duración y que puede estar acompañada de otras manifestaciones clínicas, tales como una bajada de peso, dolor abdominal, vómitos y náuseas, fiebre o la mala absorción de los nutrientes por parte de nuestro organismo. Como tal, se conoce la diarrea como las heces blandas y acuosas y se habla de diarrea en el momento en el que una persona evacúa sus heces blandas al menos 3 veces en un día. La diarrea es un problema común que por lo general apenas dura 2 o 3 días y desaparece sola. En el caso de que ésta dure más, puede suponer un problema más serio. Existen 4 tipos de diarreas. La diarrea por mala absorción, es decir, diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea por daño de la pared intestinal y diarrea por alteración de la movilidad. El tratamiento de la diarrea varía en función de la causa y de su gravedad. Para ello, la solución más sencilla es incrementar la cantidad de líquido ingerido con agua mineral, infusiones o bebidas con sodio, cloruro o potasio. En el caso de que se trate de una diarrea intensa y fuerte, el aumento de la cantidad de agua ingerida es insuficiente para paliar el problema. En el caso de que sea imposible retener la bebida durante mucho tiempo, se aconseja introducir electrolitos y líquido por vía intravenosa, por lo que se recomienda acudir al médico en casos de diarrea intensa. La diarrea en sí se trata de una enfermedad bastante común, por lo que existen diversos especialistas con capacidad para tratar y solucionar problemas de diarrea crónica. Amigos de Por Tu Bienestar, bienvenidos a esta emisión de salud, de calidad de vida. Recuerden, aquí transmitimos información con los expertos especialistas del mundo de la salud, información de vida para usted. Y bueno, estamos aquí en el consultorio del doctor Quintín Héctor González Contreras en el Hospital Ángeles del Pedregal, un hospital de tradición, pero ya platicaremos al respecto en un momento. Primero presento al doctor Quintín, que vamos a hablar de diarrea crónica. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Es bienvenido a este consultorio. Sí, al El día de contrario, hoy, gracias. efectivamente, vamos a tocar un tema que es frecuente Súper. y es algo que probablemente muchos pacientes lo padezcan, pero a veces se lo van llevando con remedios caseros y de repente vemos enfermos con 1 año, 2 años padeciendo de diarreas. Wow. Sí es mucho tiempo, pero sí es cierto, doctor. Hay muchas personas que pues toman a la ligera la parte de la diarrea. Yo te diría, no soy experto, pero a ojo de buen cubero, pues yo creo que es más de la mitad de los pacientes, ¿no? Que tienen diarrea. No, no tantos, pero sí hay un número de pacientes que Se la llevan con quizás otros. vemos a lo mejor 2, 3 pacientes por mes, lo cual no es despreciable, Sí, con un padecimiento crónico. Ahora bien, el abordaje de un paciente que tiene, bueno, para empezar me gustaría definir qué es una evacuación diarreica, porque también muchas ocasiones el paciente puede malinterpretar y para fines de definición hablamos que sea una evacuación disminuida en su consistencia, es decir, que sea pastosa o líquida y en mayor número de lo habitual. Es decir, si por ejemplo un paciente va normalmente 2 veces al día al baño, el que vaya 3 o 4, pues se considera como fuera de su hábito sí. convencional, y el que estén disminuidas de consistencia. Y desde luego que hay que hacer la diferencia entre un paciente con diarrea aguda, que generalmente es por un cuadro infeccioso, hoy día con esta temporada en la que empieza mucho calor, los agentes virales, principalmente rotavirus, agente norwal, afectan sobre todo niños, pero también los adultos. Y, ¿También el al- rotavirus? y algunos alimentos se descomponen con mayor facilidad. Eso principalmente alimentos que vienen del mar, los mariscos, los pescados. Hay que tener mucha precaución dónde los vamos a consumir y el estado del alimento, porque eso es una causa muy frecuente, y cuando empiezas con los síntomas pocas horas después de haberlo consumido, habitualmente es una intoxicación alimentaria y obedece a que hay muchas toxinas en el alimento. Cuando tarda un poco más,
digamos, al día siguiente o algunas horas después, sí podemos hablar de un proceso infeccioso. Sí, doctor. Puede ser bacteriano, puede ser viral. Y en el caso de las diarreas crónicas, bueno, como su nombre lo indica, pues hablamos ya de pacientes que llevan 1 mes, 2 meses o incluso años. Y las enfermedades son diferentes. O sea, entonces hay, resumiendo, diferentes tipos de diarrea, ¿no? La diarrea, pues, es cuando evacúas constantemente y no sólido, sino, pues, semisólido, hasta inclusive como agua, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Bien, y las diarreas, pues, sobre todo en temporadas de calor, ¿no? Ahorita estamos pasando por una temporada, pues, que empieza el calor, que empiezan los alimentos, pues, a la orden del día en puestos ambulantes y muchos que no llevan O el agua. o la misma El agua que no agua también lleva es un una agente higiene tal cual, de ¿no? mucha contaminación y el manejo de los alimentos. Eso, Si hoy día estamos muy acostumbrados al uso de gel, a lavarnos con mayor frecuencia las manos por el tema de la pandemia. Sin sí, embargo, el manejo de los alimentos es de suma importancia. Si no hay un lavado adecuado, si no hay una limpieza, puedes favorecer la transmisión que se llama orofecal, es decir, de que acuerdo. está contaminado las manos porque va el cocinero, la persona que está preparando los alimentos al baño, no hace una adecuada limpieza y ahí puede transmitirte amibas o alguna otra bacteria. Sí, es un verdadero problema, doctor, porque, híjole, hay veces que no te da tiempo, ¿no? Y sobre todo que andas activo todo el día y no pasas a tu casa muchas veces, y en cualquier lugar estás expuesto a ello. El agua, pues también se recomienda mejor beber, comprarla embotellada, pero si te arriesgas a consumir agua, pues en algún establecimiento, pues Y puede sobre ser todo complicado. los establecimientos informales, ¿no? O sea, en la calle, donde hay mucho polvo, donde hay mucha contaminación y donde pues realmente el manejo de los alimentos no sabemos exactamente bajo qué condiciones de calidad, de salud las están haciendo, ¿no? De Sí, higiene. doctor. Entonces, hablando de diarrea, doctor, eh, la diarrea crónica, ¿cómo la vas a diferenciar de una diarrea En primer lugar, común y lo más corriente? común o lo que hace la diferencia es el tiempo. O sea, Sí, cuando ya llevas 1 mes o más, estás hablando de un proceso crónico. sí, Una diarrea aguda pues, es 2 días, quizás hasta una semana. Ahora, las enfermedades que te van a condicionar una diarrea de tipo crónico generalmente no son procesos infecciosos. Hablamos más bien de problemas de intolerancia a algún alimento, como ¿a la lactosa puede ser la que es lactosa, la leche, ¿no? eh, Derivados de eh, la leche. exactamente. Bueno, más bien es la carencia de la enzima que se llama lactasa, que es la que nos va a desdoblar al disacárido, a la lactosa que contiene la leche, y cuando no la tenemos, entonces llega íntegra al colon y ahí las bacterias hacen una fermentación, producen más gas y es lo que te provoca también la diarrea. Pero yo me refería a otro tipo de alergia a los alimentos, como es a la proteína del gluten del trigo, a la gliadina, que esto nos va a producir lo que se llama enfermedad celíaca o SPRUE. Y este es un padecimiento en el cual se hacen algunas pruebas, que puede ser una endoscopía, que nos puede dar algunas alteraciones ahí como el aplanamiento de las vellosidades, y en la biopsia nos puede confirmar el patólogo que se trata de una enfermedad celíaca, o pruebas de laboratorio, Sí, como doctor. son la búsqueda de anticuerpos antigliadina, la búsqueda de anticuerpos antiendomicio y antimúsculo liso. Esos marcadores, si salen positivos, nos va a hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca y el tratamiento va a ser recomendarle al paciente que consuma alimentos libres de trigo, Del libres de gluten como gluten, tal. así El es, gluten es un ingrediente que puede causar y que lo tenemos complicaciones presente estomacales y está en muchos muchísimo. alimentos, Híjole, pues en el pan, ¿no? galletas, la harina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no siempre la pasta, que también viene de trigo, entonces no son, y cuando tienes problema de intolerancia a la lactosa, pues hay muchos alimentos que tienen leche, derivados lácteos, entonces también es un problema difícil de ¿Cómo eliminar se todos llama los este tipo de alimentos. diarrea? Son Dijiste. diarreas crónicas. Pero habías dicho un nombre anteriormente, diarrea Diarreas de tipo crónico. de tipo crónico. Bueno, vamos a ir a un corte. Recuerden, estamos transmitiendo su programa Por tu Bienestar desde el Hospital Ángeles Pedregal.
no lo olvide, información de vida para ustedes. Regresamos. Transmitimos directamente desde el Hospital Ángeles Pedregal, una opción precisamente para su salud, doctor. ¿No es así? Es correcto, es uno de los hospitales insignia del Grupo Ángeles. Hoy día está sufriendo una transformación muy importante en cuanto a tecnología y en cuanto a las instalaciones. De verdad que da gusto trabajar en hospitales en donde uno se siente muy cómodo, tanto porque el paciente está en una habitación confortable y porque cuenta uno con todos los recursos para este tipo justo de padecimientos donde necesitamos algunas pruebas especiales. Ahorita vamos a hablar de otra causa de diarrea crónica, como puede ser la insuficiencia pancreática secundaria a una pancreatitis crónica. Y entonces ahí hay que hacer algunas pruebas, como puede ser la medición de grasa en heces, el pancreolauril, entre otras pruebas, además de pedir estudios de imagen como una tomografía o una colangioresonancia que nos permita visualizar que el paciente tiene piedritas, tiene litos en el conducto pancreático y que esa es la razón de la pancreatitis crónica. Y una vez que se establece el diagnóstico, este tipo de padecimiento, a diferencia del sprue celíaco o la enfermedad celíaca, donde nada más le quitamos la proteína del trigo, aquí si un paciente llega a desarrollar una pancreatitis crónica, además de la diarrea, el síntoma que predomina también es el dolor abdominal. Entonces son pacientes que tienen dolor aquí y que confunden o llegan porque piensan que tienen una gastritis y han recibido varios tratamientos a base de omeprazol y todos los que me digas que bloquean la acidez y no hay una mejoría. Y entonces vemos en una radiografía, incluso desde una placa simple, las calcificaciones y hacemos el diagnóstico ya con la tomografía o con la angiopancreatografía. Y el tratamiento en ese caso es quirúrgico. Hay que operar al paciente y hay que explorar el páncreas y hacer una derivación del conducto pancreático, abrirlo en toda su longitud, sacar todas las piedritas y pegarle el intestino delgado, el yeyuno. Se llama pancreato-yeyuno-anastomosis. Y aquí hay una anécdota. No, síguele. Y aquí hay una anécdota muy, muy importante que vale la pena mencionar, porque este padecimiento, como muchos otros en la literatura, llevan el nombre del cirujano que la descubrió o que la describió. Y la operación se llama pancreato-yeyuno-anastomosis o procedimiento de Piusto, un cirujano francés que la publicó. Pero es curioso que un cirujano mexicano, que es el doctor maestro de muchos de nosotros, el doctor Manuel Campuzano, que todavía vive y que recién acaba de cumplir sus 80 años, y que está en buenas condiciones de salud, pero obviamente ya no en una buena capacidad quirúrgica, porque con el paso de los años pues las facultades se van disminuyendo. Pero es un excelente cirujano y él en su momento hizo esta técnica, pero como dicen, lo que no lo publicas pues se queda en el tintero. O sea, digamos que él fue el que la hizo primero, pero no la patentó. Exacto, es como los otros descubrimientos que si no haces un registro de marca, pues alguien más te la gana. Y aquí pasó eso. Ese procedimiento debería llamarse procedimiento de Campuzano, pero se llama procedimiento de Piusto porque pues no tuvo la posibilidad o la visión de publicarla. Y pues bueno, uno lo sabe, pero para fines de la literatura mundial se llama procedimiento de Piusto. Y es un procedimiento que alivia el dolor y que mejora los síntomas de insuficiencia pancreática. Claro que si el paciente se tarda muchos años, pues a veces el páncreas ya está muy pequeñito, muy atrófico y ya no es suficiente la cantidad de enzimas que produce. Y hay que darle sustitutos de enzimas pancreáticas, ¿no? Hay en nombres comerciales, por lo menos el que mejor funciona se llama Creón y el paciente mejora mucho su capacidad digestiva. Recordar que el páncreas tiene funciones exócrinas, como es la producción de estas enzimas digestivas, y funciones endócrinas, en donde la más importante es la producción de insulina para que no desarrollemos diabetes. Y la otra, o cáncer de páncreas. Y la hormona contrarreguladora de la insulina se llama glucagón, y hay tumores. Ya en otra ocasión hablamos de los tumores del páncreas,
Y ya mencionaste, bueno, hay cáncer de páncreas, pero hay otros tumores que se llaman tumores neuroendocrinos y que justamente se originan en estas células. Las células que producen la insulina se llaman células beta y los insulinomas van a producir hipoglucemias. Entonces hay pacientes que de repente se desmayan y les baja la glucosa a nada. O les checas la glucosa y tienen 0, 40 o 30, cuando nuestros niveles normales son 80, Y 90 ese es un mal miligramos. funcionamiento de páncreas. Y eso es, más bien es un excesivo funcionamiento. Excesivo. Tienes un tumor que te está produciendo exceso de insulina, se llaman insulinomas, y ahí no te va a producir diarrea, pero sí te va a producir unas hipoglucemias que te puedes desmayar. Sin embargo, hay otra enzima que se llama péptido intestinal vasoactivo, en inglés es VIP, es VIP, y justamente los tumores se llaman bipomas, y este sí produce diarrea. O sea, cuando tienes un tumor que está produciendo exceso de péptido intestinal vasoactivo, una manifestación puede ser la diarrea y se puede curar. Cuando hacemos la tomografía, el estudio, se ve el nódulo ahí, la bolita en el páncreas, la quitamos, se acabó el problema, igual que en el insulinoma. O sea, eso es algo, digamos que sencillo. Sí. Entre comillas. Pues digamos que tienes suerte, ¿no? Porque es una causa curativa. Me voy a desviar un poquito, pero también en el caso, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, a veces en pacientes jóvenes podemos tener pacientes que hacen hipertensión reactiva, ¿no? De repente se les sube 200 sobre 130 la presión. Y en ellos tenemos que pensar en que pudiera tener un tumor en las glándulas suprarrenales que se llama feocromocitoma. Es un tumor que produce muchas catecolaminas y entonces se dispara la presión. Pero se localiza el tumor, bueno, obviamente requiere un tratamiento, primero se bloquean con fluconazol, se hace una serie de estudios, pero se quita la glándula suprarrenal y se cura el paciente de la hipertensión. Son de las pocas causas que son curables, o igual cuando tienes una estenosis de la arteria renal, o un tumor que produce aldosterona, ¿no? Sí, bueno, finalmente, digamos que tienes suerte en algunas enfermedades para poder, pues, ser curado o tratado exitosamente, siempre con el tiempo suficiente. O de forma curativa, ¿no? Sí, porque muchas veces, doctor, pues desgraciadamente uno ya cuando tiene, ahora sí que el agua hasta arriba es cuando te empiezas pues a darte cuenta de que no era así la cosa, ¿no? Pero bueno, hay que optar por la cultura preventiva. Precisamente en este programa la pregonamos. Y bueno, hay muchas enfermedades, diarreas crónicas, que vamos a ir tratando en el siguiente bloque. ¿Te parece, doctor? Bueno, esto es Por Tu Bienestar. Nosotros vamos a ir un corte. Recuerden, regresamos, información de vida con los expertos de la salud. Regresamos a Por Tu Bienestar, información de vida, expertos, especialistas de la salud, tema central, pues diarreas crónicas. Ya mencionaste varios tipos de diarreas, la gama es amplia, pues yo creo que hay muchos de las enfermedades, inclusive hasta cancerosas, que tienen como una patología, la diarrea. Como manifestación. Sí, ahí básicamente en este momento me viene a la mente dos padecimientos. Uno sería el síndrome carcinoide, que muchos de estos tumores se originan en el apéndice, así se llaman tumores carcinoides, y una de las manifestaciones es diarrea crónica, y la otra es que te pones muy rojo, la rubicundez facial acompañada de diarrea. Debería de hacer pensar al médico en un probable síndrome carcinoide, y se estudia pues con estudios de tomografía o de medicina nuclear. Y la otra también pueden ser los tumores a nivel de colon. Hay unos adenomas que se llaman adenomas vellosos, que de hecho son los que más incidencia o más se convierten de manera más alta en cáncer o de manera más temprana, y una manifestación puede ser la diarrea. Hay pacientes que de repente llegan porque tienen diarrea y a veces ya empiezan a perder peso, y les sugerimos hacer la colonoscopia y lo que nos encontramos es un adenoma velloso de considerable tamaño, y a veces ya con displasia o con un cáncer bien establecido, se quita el adenoma y se cura la diarrea. Puede haber otro tipo de colitis, como colitis eosinofílica, que esa pues requiere un tratamiento médico, como si fuera una especie de alergia.
con No necesita medicamentos, cirugía. esa no. La colitis colagenosa o la colitis quística profunda, que se diagnostican a través de biopsias y que a veces es necesario el uso de esteroides, o la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya en otro momento hemos Sí, ya platicado hemos de lo platicado. que es la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, cuya manifestación principal puede ser la diarrea con moco, con sangre, y que en muchas ocasiones, sobre todo hace algunos años, aquí en nuestro país, toda diarrea con moco y sangre era igual a amibas, ¿no? Afortunadamente la cultura de diagnóstico y la evolución ha permitido que hoy más médicos sospechen más bien enfermedad inflamatoria y les manden a hacer o anticuerpos ¿Es diferente que las amibas? o colonoscopia. La amibiasis existe, sigue presente en nuestro país, pero la podemos identificar con una amiba en fresco o mediante la colonoscopia. Vemos unas úlceras que se denominan en botón de camisa y se toman biopsias y en muchas ocasiones ahí el patólogo ve la entamoeba histolítica y se hace el diagnóstico y se trata con antibióticos y se acabó el problema. Pero la enfermedad inflamatoria, ese es un capítulo aparte. Las dos más comunes son la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, y esas requieren un tratamiento específico, esteroides o inmunosupresores tipo acetoprina o actualmente terapia biológica, ¿no? Los biológicos son medicamentos que bloquean la respuesta inflamatoria, que son pues todavía caros, ¿no? Hay medicamentos que cada dosis te puede costar 4 o 5 mil pesos o más. Caray, no, sí, Entonces, y estás hablando que sí una dosis estamos de hablando. mantenimiento son cada 4 semanas y pues es a largo plazo, ¿no? Entonces, sí cambia totalmente el pronóstico y hay ocasiones que con el paso de los años pues puede generar displasia o cáncer y al final de todas maneras te tienes que acabar operando. Siempre les comento a los pacientes jóvenes, ¿no? Que empiezan a los 20 años, pues el paciente tarde o temprano va a acabar muy probablemente operándose, ¿no? Entonces mejor le recomienda la cirugía. Hay indicaciones precisas, Sí, claro, no se depende del trata caso, ¿no? Claro, de entendemos. entrada decirle te tienes ya que operar, pero sí Hacerles hay ver. algunos criterios, o sea, si tiene afectación de todo el colon, si no es únicamente un segmento, si tiene muchos síntomas, si el aumento es progresivo de los medicamentos o tiene muchos efectos secundarios o ya tiene displasia, ese paciente es candidato a una cirugía. Pero hoy día con los medicamentos que hay en el mercado, la terapia biológica, la incidencia de procedimientos en enfermedad inflamatoria, la verdad es que ha ¿Qué disminuido. es la terapia biológica, doctor? Es un tratamiento en el cual utilizamos medicamentos específicos que bloquean una cascada inflamatoria, una serie de sustancias que producimos nuestro cuerpo y que estos medicamentos, el primero que se empezó a utilizar se llama antifactor de necrosis tumoral alfa, el nombre comercial se llama infliximab. Hoy día hay otros como el adalimumab, que ya incluso es en presentación subcutánea y que te bloquean, aunque cambian los nombres y aunque cambian las sustancias, pero básicamente te Es bloquean la misma función. la cascada inflamatoria. Y al bloquearte la respuesta inflamatoria, mejora el paciente. Pero tampoco son medicamentos que todos los pacientes sean candidatos. Tienen que hacer un protocolo de estudio, ver que no tengas prueba positiva de tuberculosis, ver cómo está tu cuenta de leucocitos, una serie de tu factores placa de tórax, en y fin. de estudios. Y obviamente que no vayas a ser también alérgico al medicamento, ¿no? Pero si todo eso es favorable, pues hoy día es un medicamento bastante útil y que ha disminuido sin duda la necesidad de procedimientos quirúrgicos. Doctor Quintín, es importante destacar que también hay otros factores que te pueden ayudar a la prevención de una diarrea crónica, como la alimentación. Estaríamos hablando en el mismo idioma. Yo diría que en el caso de las diarreas crónicas no influye tanto la alimentación. No es tan En las pesada. agudas sí. En las agudas, ahí sí, los cuidados, la higiene, el manejo de los alimentos es fundamental. Como que evitar grasas. Sobre todo que estén bien desinfectados, ¿no? Eso, Hay productos clave, como las ¿verdad? verduras, como el agua, que si no estás hervirla. seguro de su procedencia, seguramente te vas a enfermar. Pero en las crónicas, como ya vimos, son diferentes, ¿no? Es un problema a nivel del páncreas, un problema de inmune en el caso de las alergias. Exacto. Entonces, bueno, aquí el primer paso es, cuando tenga una diarrea, acudir directamente a un
especialista, doctor. Sí, porque muchas veces se la van llevando con antidiarreicos, con remedios caseros, y puede ser algo muy serio, ¿no? Ya vimos que puede haber cáncer, que puede haber cosas más delicadas. Entonces, el primer paso, vas a la consulta, ya de acuerdo a la sintomatología, tú mandas a hacer ciertos estudios para que una vez que se interpreten estos estudios se someta a un tratamiento adecuado. ¿Es así el Así es. procedimiento, doctor? Bueno, estamos ya en la recta final del programa, hablando de este tema de diarreas crónicas que pues, es amplio, vasto. Podemos llevarnos de una sola enfermedad varios programas. Pero bueno, los vamos a ir desmenuzando Sí, con otros programas, es un ¿verdad? panorama general. Así No, es. no tratamos de abarcar todo en 20, 30 minutos, sino despertar la inquietud y que busque al Exacto. especialista. Despertar la inquietud. Ahora, nada más para una duda mía. Las enfermedades de diarrea como tal, ¿pueden ser causas viral o bacterias Ujú. de O parasitarias o también. parasitarias? Son tres causas. En las agudas. De las agudas. Ok, de acuerdo. ¿Con qué concluyes, doctor? Tenemos unos minutitos para No, no, tus conclusiones. no dejar pasar los síntomas. O sea, si ya se está prolongando la frecuencia de diarreas, hay que buscar atención. Algo está pasando. No es normal que tengamos tantas evacuaciones. Sí, no es normal. Acuda por lo menos cuántas veces, doctor, es importante poder acudir a un especialista de la salud coloproctológica y gastrointestinal. Pues depende de los síntomas y depende de la edad. A Ujú. partir de los 50, pues hay que hacer el estudio de colonoscopía. A Y, partir de y los dependiendo 50. de los hallazgos y de los síntomas, pues ya a veces es anual, a veces puede ser más espaciado. De acuerdo. Doctor, pues como siempre, un gusto trabajar contigo, información. Seguiremos platicando de este y varios temas. Recuerden, aquí transmitimos información de vida con los especialistas de la salud. Estamos en el Hospital Ángeles Pedregal, en la torre de especialidades Quirúrgicas. quirúrgicas, en el consultorio 982 82. del doctor Quintino. No lo olviden. De todas maneras, siempre aparecen los datos y los cintillos precisamente en pantalla, porque si usted tiene una duda, pues tiene la oportunidad de escuchar el programa, ir tomando los datos, llamando, meterse al sitio YouTube del doctor Quintín Héctor González Contreras y muchos elementos donde usted puede encontrar información. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias a ti, Gerardo. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Seguimos por tu bienestar.